Que Dios te bendiga. Qué bueno, qué maravilloso es nuestro Dios. Cada día debemos valorar el privilegio, porque es un privilegio que podamos estar respirando, que aún estemos vivos y tengamos la oportunidad de conocerle mejor a Él o de buscarle si es que aún no le hemos buscado, no le hemos entregado nuestra vida. Quiero que sepas que si aún estás en esta tierra, Dios quiere que tú cumplas el propósito para el cual Él te creó, y Él nos creó para la alabanza de su nombre. Así que si no le estamos alabando a Él, si no le estamos sirviendo a Él, estamos en el camino equivocado, y por ende nuestras vidas corren peligro porque el tiempo se acaba y nosotros debemos estar preparados, apercibidos, esperando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuerda también que en ningún otro hay salvación. Hoy en día se ofrecen muchas cosas y se muestran muchos caminos para la felicidad, para la seguridad, para el amor. Sin embargo, en ningún otro hay salvación y mucho menos hay plenitud de vida. Solamente en Cristo Jesús. Si tú lo buscas, si tú clamas a Él, si tú entregas toda tu vida a Él, entonces encontrarás todo eso que acabo de mencionar. Es de sabios, es de inteligentes reconocer este tiempo, saber que estamos en las finales y que debemos correr al trono de la gracia para encontrar ayuda para el oportuno socorro y para ser perdonados de nuestros pecados. Así que en este momento, antes de compartir la palabra, el consejo que Dios tiene para nosotros en este día, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos muchas gracias. No podemos contar las múltiples bendiciones que tú nos das cada día, porque no terminaríamos de hacerlo. Pero te damos gracias, Señor, por las muchas bendiciones, porque escuchas nuestras oraciones, porque siempre estás ahí dándonos el consejo propicio, porque cuando no sabemos qué hacer, acudimos a ti. Y tu palabra, tu Santo Espíritu, nos guía a toda justicia y a toda verdad. Señor, en este momento nos disponemos a escuchar tu palabra. Danos oídos, Señor, atentos y corazones dispuestos para luego de escucharla con atención, disponernos a hacer tu voluntad, que es obedecer tu palabra y practicarla. Tú dices, Señor, que si nosotros meditamos en tu palabra y la practicamos, todo nos saldrá bien. Ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos a ser sumisos. Ayúdanos cada día a ser más y más como Jesús. Padre, y ahora yo te pido que hables al corazón de tu pueblo, que traigas respuesta, que traigas soluciones, que traigas esperanza, que traigas paz, que traigas gozo, ánimo a los corazones que lo necesitan. Porque al ir exponiendo tu poderosa palabra, cosas extraordinarias y sobrenaturales suelen acontecer. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Atentos para lo que Dios hablará. Invita a otros para que también escuchen este anuncio de bendición para nuestras vidas. En 1 Corintios y su capítulo 6 y su versículo 12, hay un versículo interesante. Toda la palabra de Dios es limpia y toda la palabra de Dios es buena y toda la palabra de Dios es poderosa. En este versículo hay un consejo, una advertencia para nosotros, sobre todo en estos últimos días. Estos últimos días en que todo es permitido. En estos últimos días en que la mayoría de los seres humanos le están dando rienda suelta a sus vidas, a la carne. En estos últimos días, no me cansaré de repetírtelo y de recordártelo, porque es que a veces yo observo personas que dicen que se van con Cristo,
que dicen que se quieren ir en el arrebatamiento de la iglesia, que dicen que sí, que ellos quieren ir a las mansiones celestiales, pero con sus actitudes niegan ese deseo. Mientras van corriendo la carrera hacia la meta y hacia el galardón, o se detienen o se distraen con cosas banales de esta tierra, y entonces eso puede impedir que puedas obtener el galardón eterno. Entonces debemos prestar atención, no a lo que dice el hombre, sino a lo que está diciendo la palabra de Dios. Mire, la palabra de Dios es una palabra clara, es una palabra fácil de entender. Lo que nosotros necesitamos para entenderla al estudiarla, leerla y al escucharla es tener el corazón dispuesto para que el Espíritu Santo sea que nos ministre y nos muestre qué es lo que Él nos está hablando. Dios está hablando constantemente, pero yo te insto a que tú mismo tomes el libro sagrado y lo leas y lo escudriñes y le pidas a Dios que te revele qué es lo que Él quiere enseñarnos a través de esta poderosa palabra. Y vuelvo y digo, en estos días en que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno y hay tanta permisividad, este versículo viene a recordarnos que necesitamos sentarnos y meditar y pedir a Dios discernimiento de lo alto para saber escoger. En el mundo ahora más que nunca hay de todo. Y la mayoría de la gente está escogiendo lo malo o lo bueno en vez de escoger lo mejor y lo bueno de Dios. 1 Corintios 6, 12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y si a algo nos llama este versículo, es a buscar la sabiduría que Dios da a aquellos que se la piden, porque es que hay personas que leen en el libro de Santiago que si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, y creen que Dios simplemente va a venir y con una varita mágica o porque Él lo dijo, lo va a dar. Dice, a los que se la piden. Tenemos que pedir sabiduría todos los días, en este tiempo especialmente. Y este verso nos llama a que nuestras oraciones constantemente digamos, Señor, dame sabiduría. A que en el momento de escoger o decidir algo, digamos, Señor, dame la sabiduría para escoger lo correcto, para escoger lo que redunda la eternidad, lo que me ayuda a proseguir en este camino y poder alcanzar el galardón. Y Dios le va a dar la sabiduría a aquellos que la piden y a aquellos que la cultivan. Porque muchos la piden, pero escogen lo que a ellos les parece que es mejor para sus vidas. Miren, déjeme decirle algo, nadie sabe lo que es mejor para su vida, solamente Dios, porque Él es el único eterno y Él es el único omnisciente. Sí, Dios es el que sabe todas las cosas y por eso Él dice en su palabra, yo tengo para ustedes planes de bien y no de mal, para darles un futuro provechoso. Por eso hacemos bien escuchar el consejo de Dios. Por eso hacemos bien buscarlo. Y por eso hacemos bien en cada decisión y en cada escogencia ponerlo a Él en el primer lugar de nuestras vidas. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo en este versículo? Primero dice, todo me está permitido. Usted dirá, bueno, pues todo me está permitido, entonces yo puedo hacer todo lo que a mí me parezca. Pero hay un pero en este versículo. Todo me está permitido, pero no todo lo que me está permitido me conviene. Es saludable para mi vida. Dios nos ha dado la libertad para escoger. Eso se llama libre albedrío. Dios no creó robots. La gente vive echándole a veces la culpa a Dios de las cosas malas que suceden, de todo el mal y de toda la violencia y de todas las catástrofes que están aconteciendo en el mundo. ¿Y por qué Dios permite esto? ¿Y por qué Dios permite aquello? Bueno, porque Dios nos dio a nosotros la libertad de escoger. Por ejemplo, hoy la naturaleza está gimiendo como una de las señales de los últimos días. La palabra de Dios dice que la tierra gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. La pregunta que debemos hacernos, nosotros los que ya somos hijos de Dios, ¿estamos nosotros realmente manifestándonos en contra del mal, en contra del pecado,
para que los cielos se abran y Dios sane nuestra tierra? ¿O no estamos nosotros haciendo lo que debemos hacer? Es algo que debemos preguntarnos, cada uno de nosotros como hijos de Dios, que tenemos una responsabilidad delante de Dios y de nuestro prójimo de hacer lo que manda la palabra de Dios, humillarnos, pedir perdón, predicar este evangelio para que la gente se convierta, porque cuando la gente se convierte, entonces la gente comienza a dejar de hacer lo malo, porque Cristo es cambio. Cuando Cristo llega a una vida, cuando alguien le entrega su vida a Cristo de corazón, Dios comienza a transformar esa vida, y entonces si esa persona era violenta, va comenzando a dejar de ser violenta. Si esa persona era destructora, va comenzando el proceso de dejar de ser destructivo. La tierra gime porque nosotros los seres humanos hemos destruido esta naturaleza. No la hemos cuidado como deberíamos. Dios nos la entregó y nos dio la libertad de vivir en esta tierra. Pero ¿qué hemos hecho nosotros con la naturaleza? Entonces hoy la tierra está reaccionando en contra de lo que nosotros mismos le hemos hecho. La culpa no es de Dios y nunca será de Dios, porque Dios es bueno y porque Dios siempre ha querido lo mejor para su pueblo y para esta humanidad. Si no, mire cómo se despojó de sí mismo y envió a su Hijo Jesucristo para que este mundo caído, perdido, malo, encontrara el camino a la salvación y a la redención eterna. Entonces, Dios nos ha dado libertad para escoger. ¿Para escoger qué? Para escoger lo bueno, para escoger hacer el bien, para escoger cuidar lo que Él pone en nuestras manos. Y algo interesante es que usted entienda que la vida cristiana no es impositiva. No, señor, las reglas están aquí, los mandamientos están en su palabra. Y toda bendición tiene primero un mandamiento. Dios dice, tú haces el bien, yo te bendigo. Tú haces lo correcto, te irá bien. Tú te sales del pecado, no pecas, yo abro los cielos para tu vida. Si nosotros hacemos y seguimos las reglas que Dios ha dejado, entonces nos irá bien. Pero si no lo hacemos, entonces acarreamos las consecuencias negativas. Pero la vida cristiana no es impositiva. El problema está cuando nosotros esa libertad con que Cristo nos ha hecho libre, la convertimos en un libertinaje. Por eso decía al principio que hoy en día se permite de todo, tanto dentro como fuera de la iglesia. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque Dios es un Dios de orden. Y a pesar de que nos ha dado libertad, vuelvo y digo, Él ha puesto parámetros, Él ha puesto reglas para que no se violenten y podamos vivir una vida de plenitud, una vida de gozo, la vida que Él mismo ofrece. El ser humano es atraído constantemente por las cosas que no le convienen. A nosotros, los seres humanos, nos encanta lo que no nos conviene. Aquello que es peligroso, aquello a lo que Dios dijo, no lo hagas. Somos inclinados constantemente hacia el mal, porque hemos heredado el pecado de nuestros primeros padres que estaban ahí en el Edén. Por eso el apóstol Pablo decía, hay un mal en mis miembros. Y no solamente en los miembros de él, en el tuyo y el mío también, esta carne, que es nuestra peor enemiga. Dice, porque lo que quiero hacer, no hago. Y lo que yo debería hacer, no lo hago, porque el mal, el pecado está en mí. Y primera de Pedro, en su capítulo 2 y su versículo 16, dice así, como libres, hablándonos a nosotros que somos libres, dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos del Dios Altísimo. Somos libres, pero no podemos tener un pretexto, tener una excusa para hacer lo malo, acomodar lo malo porque queremos hacer lo malo. No. Tenemos que pedir a Dios que nos enseñe y nos ayude y nos muestre y renovar esta mente para hacer las cosas que realmente nos convienen. ¿Qué cosas nos convienen a nosotros? ¿Sabe qué nos conviene a nosotros en este tiempo?
estar buscando a Dios permanentemente. ¿Sabe qué nos conviene a nosotros en este tiempo? Estar escudriñando la palabra para que no seamos arrastrados por el error, para que no seamos engañados, para que no nos tergiversen lo que Dios ha dicho y entonces nos confundamos y vayamos a perdernos eternamente. ¿Qué nos conviene a nosotros? Depender de Dios en todas las cosas, aprovechar el tiempo porque los días son cortos y son malos. ¿Qué nos conviene a nosotros en este tiempo? Apartarnos del mal, apartarnos de la mundanalidad y seguir a Cristo. Cueste lo que cueste, porque el Señor lo dijo que no iba a ser fácil, que íbamos a tener aflicciones, que íbamos a ser perseguidos, pero que al final íbamos a triunfar. Si nosotros desechamos lo material, lo pasajero, para escoger lo eterno, entonces nosotros somos personas sabias, personas inteligentes, que saben lo que verdaderamente le conviene. Pero Dios, el hecho de que Dios te haya dado a ti, a mí libertad, eso no quiere decir que vamos a hacer lo que nos parece. No, Señor, tenemos que escuchar, conocer y entender que Dios ha puesto límites. Y que cuando esos límites se violan, entonces no nos conviene. Hay problema. ¿Cómo puedo yo saber qué me conviene y qué no me conviene? Yo sé que esa es una pregunta que muchas personas se hacen y qué bueno que la palabra de Dios tiene respuesta para todo aquel que quiere vivir en la libertad de Cristo. No en el libertinaje del mundo, sino en la libertad de Cristo. Y Juan capítulo 8 en su verso 32 nos da esa gran respuesta. Y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, libres, verdaderamente libres, aquellos que no tienen un pretexto para hacer lo malo. O sea, cuando nosotros conocemos la verdad de Dios, su palabra, esta que estamos predicando, entonces somos verdaderamente libres. Porque aunque no podamos hacer muchas cosas que quizás hacen los que no sirven a Dios, aunque no podamos tener lo que tienen los pecadores, los impíos, somos verdaderamente libres, porque la libertad no se trata de movilidad física. La libertad no se trata de hacer lo que yo quiero. La libertad es algo espiritual, que somos libres del pecado, que somos libres de las cadenas que atan a vicios, a violencia y a tantas cosas que el hombre comete para destrucción propia. Esta es la respuesta para saber qué te conviene y qué no te conviene. Conocer la palabra de Dios. Cuando conocemos la palabra de Dios, vamos conociendo a Dios porque Él es la palabra. Y Él nos va a ir guiando y nos va a ir mostrando qué me conviene y qué no me conviene. Y esto es una palabra muy atinada para estos días en que hay tantas cosas para escoger. Escudriña las escrituras y ellas te llevarán a Dios y ellas te mostrarán qué realmente te conviene y qué no. Si desconozco la verdad, ¿sabe qué va a pasar? ¿Sabe qué está pasando? Con una gran mayoría de cristianos, tengo que incluirlos, una gran mayoría de cristianos y personas también no cristianas, que desconocen la verdad de Dios y el enemigo se está aprovechando de eso, hablándole sus mentiras. Y por eso es que hoy en día usted oye a tanta gente hablando cosas fuera de lugar, cosas que realmente Dios no está diciendo ni nunca ha dicho, y utilizando la palabra para su propia conveniencia o para, qué sé yo, lucrarse o para atraer a las personas. ¿Por qué? Porque no conocen la verdad de Dios. La palabra de Dios dice que a este libro no se le puede añadir ni se le puede quitar, porque el que lo haga será reo de juicio. Sin embargo, el enemigo ha infundido, ha penetrado en las mentes con sus mentiras. Y muchas veces, por más que usted le explica este evangelio a las personas y le enseña a la gente la verdad de Dios, no la pueden entender porque ya su mente está llena de las mentiras del maligno. Si desconozco la palabra, el enemigo utilizará esa brecha
para introducir sus mentiras y hacer que yo cree un pretexto para hacer lo malo. Tenga cuidado con eso, porque Él no duerme, Él no descansa, el Señor lo reprenda. Él no quiere que usted conozca la verdad para que camine en la mentira y el error y se pierda eternamente. Las mentiras del maligno te van a esclavizar, te van a atar y tú no podrás disfrutar la libertad espiritual y mental que viene de conocer la palabra de Dios. Pero si conozco la palabra de Dios, Dios me dirá qué me conviene y qué no me conviene, qué me está permitido y qué no me está permitido. Es increíble, es increíble. Como la Biblia señala las cosas que no son buenas, las cosas que Dios abomina y aborrece. Y es increíble ver hoy en día cómo el ser humano corre tras esas cosas. Y no solo corre, sino que las acentúa en su vida, las afirma y dicen que está bien. ¿Quién cree usted que hace eso? El maligno, el enemigo, el desconocimiento de la palabra. Otra cosa, sabemos que la palabra de Dios es la verdad. Lo sabemos. Pero muchas veces por querer hacer lo que nosotros creemos o queremos que nos convenga, pues bueno, hacemos ahí, tomamos un pretexto y nos salimos del contexto de lo que Dios está diciendo. Hay 4 preguntas claves que nos muestran cómo vivir en la verdadera libertad, la que Dios compró con su sangre, la que Dios nos ha dado. Número 1. Lo que quiero hacer me puede llevar a la esclavitud. Esto primero que tú tienes que preguntarte cuando te encuentras frente a decisiones importantes en tu vida. Y cada día, yo creo que cada día al despertar debemos preguntarnos, y frente a todas las decisiones, lo que yo quiero hacer me puede llevar a la esclavitud, me puede llevar a perder esa salvación tan grande. Por ejemplo, los vicios, los placeres de la carne. Esto me va a dominar, porque el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, pero yo no me dejaré dominar por eso. Porque hay personas que comienzan, por ejemplo, hay personas que comienzan con algo pequeño, que les es permitido, pero eso pequeño se va convirtiendo en algo grande. ¿Y qué sucede al final? Que domina su vida y le roba la paz, le roba el gozo. Las cadenas no se forjan todas juntas, no, van eslabón por eslabón. Todo comienza por algo pequeño y luego se vuelve grande. Entonces, usted tiene que analizarse y decir, ¿este vicio me va a dominar? ¿Me va a controlar? Entonces debe orar a Dios y pensar que usted tiene la libertad de hacerlo, pero que debe ser sabio al dar cada paso en su vida. Por ejemplo, la preocupación, la ansiedad. Diariamente debiéramos preguntarnos, ¿me va a dominar a mí la preocupación? ¿Me va a dominar a mí la ansiedad, la depresión, la tristeza, el mal humor? Debemos analizar eso es muy importante. No me va a dominar. ¿Por qué? Porque yo tengo la libertad de creer en un Dios todopoderoso, que todos mis problemas y todas mis ansiedades y todas mis preocupaciones yo se las voy a entregar a Él y yo voy a confiar en Él. Y mientras Él obra y mientras Él hace, yo voy a alabarle, yo voy a glorificarle, yo voy a estar tranquilo, pacientemente esperando a Dios hasta que Él conceda mis peticiones. Pero no se deje dominar por la preocupación, no señor, no se deje dominar por el mal humor, porque en Cristo hay solución para eso. Y Cristo ha prometido una paz que sobrepasa todo entendimiento, que si usted la busca, si usted aprovecha esa libertad que usted tiene para buscar esa paz, usted la va a recibir. Segundo, lo que quiero hacer puede ser tropiezo para mi prójimo. Y mire, hoy en día vemos a muchas personas que en vez de prepararle el camino como Juan el Bautista, la iglesia está llamada a hacer el rol hoy de Juan el Bautista. En aquel tiempo Juan el Bautista fue el escogido para prepararle camino a Jesús, que venía a la tierra como hombre para salvar la humanidad. Pero hoy la iglesia es el Juan del Bautista,
que debe preparar, allanar el camino para que la gente conozca a ese Jesús, que ya no viene como un niño en un pesebre, no, ya no viene como hombre, viene como Rey de Reyes y Señor de Señores, a arrebatar a los que están preparados para irse con Él y a los que buscan la voluntad de Dios, lo que Dios dice en el cielo que les conviene hacer para su gloria. Lo que quiero hacer puede ser tropiezo para mi prójimo. Veamos qué dice Primera de Corintios en su capítulo 8 y sus versos 9 al 13. Primera de Corintios 8, 9 al 13 dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer lo sacrificado de los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Entonces, no podemos vivir en este mundo sin importarnos el prójimo, el semejante, porque el primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente y tu alma. Pero el segundo es semejante al primero, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, lo que yo hago, lo que me está permitido hacer, ¿va a afectar a mi prójimo? ¿Va a afectar a mi cercano, a mi hermano? Yo debo preguntarme eso y no usar la libertad que yo tengo para herir, para ofender o para encaminar a las personas hacia el infierno, porque con mis actitudes yo puedo hacer eso. Si yo tengo la oportunidad de darle esta palabra a la gente, yo no debo manipular esta palabra. Yo no debo usar esta palabra para beneficio mío. Yo tengo que decirte lo que dice la palabra correctamente, para que tú como yo puedas alcanzar salvación. Y Gálatas capítulo 5 también dice, hablando en ese mismo tenor, la palabra habla de esto. Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Tenemos que ser empáticos, tenemos que pensar en el prójimo, tomar las decisiones sabiendo que puede afectar a mi prójimo, a mi vecino, a mi amigo, a mi hermano, a mi familiar. Al tomar la decisión, yo no solamente puedo decir: bueno, esto me conviene, voy a hacer esto. No, usted tiene que pensar en los temas, y lo está diciendo la palabra de Dios. A libertad fuimos llamados, pero no usemos la libertad para hacerle daño al otro. Y en Lucas capítulo 17 y sus versículos 1 y 2, también dice la palabra de Dios: dijo Jesús a sus discípulos, oiga esto, imposible que no vengan tropiezos. Mas hay un hay. Y cuando la Biblia usa esta palabra, cuando el Señor usa esta palabra de hay, está hablando de un juicio. Hay una calamidad de aquel por quien vienen los tropiezos. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Cuando tú usas esa libertad preciosa que Dios te ha dado para dañar, para llevar por el camino del error, para confundir, para ofender, para herir a tu prójimo, hay un juicio terrible para aquellos que se convierten en obstáculos y en tropiezo. Mire, hay gente que no pagan el precio de la vida cristiana. Hay gente que no están haciendo la voluntad de Dios. Hay gente que ni siquiera están haciendo lo que Dios le llamó a hacer. Y ellos vienen a ser tropiezo para el otro. Porque hablan con sus bocas palabras bonitas, palabras infladas, pero con sus hechos lo niegan. Entonces usted se convierte en un tropiezo. Porque hoy en día vemos mucha gente que dice: no, yo no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de un montón de pecadores. No importa, la iglesia no es perfecta, la iglesia está llena de gente pecadora porque los enfermos son los que necesitan el médico. Usted también es parte de esos pecadores. Usted va a la iglesia a buscar a Dios, usted va a la iglesia a adorar a Dios. Usted no va a ver al prójimo ni va a ver al pastor. Cada uno daremos cuenta delante de Dios cómo hemos usado esta libertad preciosa que Dios nos ha dado, nos puso en este mundo y el Señor nos dijo: disfruten, pero
la mayoría de nosotros o todos nosotros en algún momento hemos saltado el límite que Dios nos ha puesto y por eso ha venido el problema. ¡Ay! De aquellos que se están convirtiendo en tropiezo para su prójimo. Y mire, el apóstol Pablo decía, a todos me he hecho de todo, con tal de ganar alguno. No podemos ser egoístas. Si hemos encontrado a Jesucristo, tenemos que, como Natanael, decirle, hemos encontrado el camino, hemos encontrado la salvación. Mira, este es el camino. Y conducirnos de tal manera que ellos puedan imitarnos o seguirnos. Tercero, lo que quiero hacer, ¿será edificante para mi vida? ¿Me edifica lo que quiero hacer? Porque el problema de muchas personas también con lo que es la iglesia de Jesucristo es que llegan a un lugar o escuchan personas que cuando ellos se convierten le dicen, bueno, te convertiste, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer aquello. Estamos hablando de libertad. Estamos hablando que Cristo nos hizo libres. Ahora, el Señor nos dio la libertad y nos da la sabiduría para escoger lo que nos edifica. No es dejar de hacer las cosas, es cuestionarnos si lo que estamos haciendo, por más que nos guste, nos está edificando. Gálatas capítulo 5 en su verso 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu, eso sí, eso edifica. Andar en el Espíritu. ¿Usted sabe lo que es andar en el Espíritu? Orar, escudriñar la palabra, congregarte, todas las disciplinas espirituales que Dios dejó en su palabra, practicarlas, eso es andar en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Ahí está la guerra, hay una guerra en nuestro medio. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Y el Señor sabe cuando una gente quiere vivir en la libertad de Él, la libertad que tiene límites, límites buenos. Porque esos límites de Dios es para que no caigamos en el mal. No, no es que Dios, ay, ¿por qué yo no puedo hacer eso? No, no hay que sentirse triste por eso. Porque cuando Dios prohíbe algo es porque no te conviene. Eso es lo que tú tienes que entender. Que la voluntad de Dios para tu vida es buena, agradable y perfecta. Tú no puedes mirar los límites de Dios ni los mandamientos de Dios como algo gravoso. No, si están ahí es porque tú puedes cumplirlos. Y porque serán de bien para tu vida, porque todo lo que Dios quiere para tu vida es bueno. Entonces, lo que quiero hacer, ser edificante para mi vida. Lo que no me edifica, me destruye, lamentablemente. Entonces, ahora, usemos la palabra y examinémonos a nosotros mismos. Mi grupo de amigos, las personas con quienes yo me junto o estoy constantemente, ¿edifican mi vida? ¿Son edificación para mi vida? Sí, debemos preguntarnos eso. Porque si no, dice la Biblia, salga del medio de ellos. Las películas, las series, porque todo me está permitido, ¿verdad? Entonces, las películas que yo veo, las series que yo veo, los programas que yo veo o escucho, ¿edifican mi vida? Eso es todo lo que tú tienes que ver y preguntarte sencillo. Si me edifica, entonces, ¿qué hago? Uso mi libertad para seguir oyendo estas cosas. Y en esta época de redes sociales y de inteligencia artificial y del aumento de la ciencia y la tecnología, que es parte de la profecía, que es lo que nos está indicando que Cristo viene, las pláticas que yo tengo o las cosas que yo veo en las redes sociales, edifican mi vida. Porque si no le edifican, déjela, salga de eso. Mire, las redes sociales hoy en día se han dedicado a criticar a los demás, a denigrar a los demás, que muchas veces están haciendo cosas buenas. Otros no la están haciendo bien, pero usted y yo no somos jueces. Entonces, están las redes sociales edificando mi vida, porque hay muchas cosas que edifican. Hay muchos mensajes, como este. Aquí estamos hablando de la palabra de Dios. No se trata de mí. Como este que te está enseñando que Dios quiere que tú hagas lo que te edifica y lo que te conviene. Te está diciendo, hijo mío, he puesto todo en tus manos, pero sé sabio, utilízalo sabiamente y no transgredas mis límites. Eso es lo que el Señor está diciendo. Entonces, cuidado con las redes sociales. Porque en las redes sociales todo está permitido, pero no todo me conviene. Porque está llena mayormente de basura, de cosas que contaminan tu mente, tu vista y tu corazón. Y sobre todo, no nos convienen porque nos están haciendo perder el tiempo. Después que usted pasa horas con un celular, con una computadora, o pasa horas
Todos tenemos que reconocerlo y pedirle perdón a Dios. Viendo series, viendo películas. Usted no tiene ya ánimo ni fuerza para estar orando, ni para cantar un corito. No, usted se contaminó. Y lo que usted tiene que hacer es ir a la presencia de Dios y pedirle a Dios que le libere de estar tanto tiempo pegado a esas cosas. En tiempos, ya hace mucho tiempo, escuchaba a alguien decir que había un predicador que decía que en la televisión era el cajón del diablo. Bueno, no podemos decir exactamente, pero tiene cosas positivas también. Yo lo que tengo es que en mi libertad, saber escoger las cosas positivas que tiene, tanto la televisión, la radio, como las redes sociales. Primera Corintios, su capítulo 3 y sus versos 10 y 14 también dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. O sea, yo puse a Cristo como fundamento de mi vida. Y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. La Biblia habla y lo llama malo o pecado el entrometerse en lo ajeno. Y a eso ha llevado las redes sociales a la mayoría de la gente, a llevar la vida de otro. Entonces aquí está diciendo, presta atención, cada uno mire cómo sobre edifica, porque mientras tú estás llevando la vida de otro, tú te despreocupas de la tuya y tu fundamento se va movilizando y se va debilitando. Entonces Dios nos llama a cada uno de nosotros a examinarnos a nosotros mismos y dejar que Dios sea que juzgue y examine a los demás. Y si sobre ese fundamento, si sobre Jesucristo, el Señor de tu vida, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo uso la libertad con que Cristo me ha hecho libre, como libertinaje, cuando venga la prueba, cuando venga el momento difícil, cuando venga aquel día que se acerca, donde todos tendremos que darle cuenta a Dios, se notará, saldrá a la luz qué fue lo que yo construí, qué fue lo que yo hice con mi vida. Por eso dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, lo que quiero hacer, lo que tú estás pensando que quieres hacer en este momento, lo que tú dices, voy a hacer esto, voy a tomar esta decisión, voy a ir a tal lugar, voy a comprar tal cosa, ¿será edificante para mi vida? Por ejemplo, hay gente que dice, ¿por qué? No es que no puede. ¿Por qué el cristiano no puede ver ciertas películas? ¿Por qué el cristiano no puede ver cierta música? No es que tú no puedes. Dice, todo me es lícito. Es que no te conviene. ¿Por qué el cristiano no puede ir a una discoteca? No es que tú no puedes, todo te es lícito. Es que no te conviene. Siempre recuerdo la anécdota de un joven cristiano entregado, ejemplar, que se consideraba tan fundamentado en la palabra y tan puro, que decía que podía entrar hasta un prostíbulo y que nada iba a pasar con él. Y lo experimentó. Una noche llegó a un prostíbulo y llegó y no hizo nada malo, solamente estuvo ahí mirando lo que se hace. Pero él mismo cuenta que después de ese día sus pensamientos no fueron los mismos y su mirada se contaminó. Entonces tú lo puedes hacer todo, pero no todo edificará tu vida para que puedas preparar un edificio para Cristo que pueda morar en la eternidad. Lo que quiero hacer por último, glorificar a Dios. Y es triste que nosotros no pensamos mucho en eso. Somos tan egoístas y solamente pensamos en lo que nosotros queremos que no nos preguntamos eso. Lo que yo quiero hacer, lo que usted está haciendo en este momento, ¿está glorificando eso a Dios? ¿Le está dando eso gloria a Dios? ¿O usted se está robando la gloria? Tratando de aparentar ser quien más sabe, tratando de quererle hacer creer a la gente que usted es que hace los milagros, que a través de usted, que si usted no ora, no ocurren las cosas. Lo que usted está haciendo, lo que usted está predicando, lo que usted está hablando en el altar de la iglesia, en los altares radiales, escúcheme bien, lo que usted está hablando, pero también el que me está oyendo, lo que usted está oyendo, por donde quiera que se oye, eso está glorificando a Dios. Eso le está dando la gloria a Dios. Ni nos lo preguntamos muchas veces. ¿Sabe qué le da gloria a Dios? Que nosotros hablemos la palabra como está escrita.
que nosotros profeticemos lo que Él está profetizando. 1 Corintios 10:31 dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Comprendiendo que el cristianismo no se trata de prohibiciones, sino de decisiones. Sí, escuche usted bien. El evangelio no es prohibiciones, no haga esto, no haga aquello, no. Es decisiones. Y por eso las decisiones que tomamos debemos preguntarnos, ¿están glorificando el nombre del Señor? Porque es que cuando nosotros los seres humanos queremos algo, queremos hacer algo, ni siquiera nos cuestionamos. Somos muy dados a no examinarnos a nosotros mismos, no tenemos tiempo para eso. Y por eso es que sufrimos la consecuencia a la corta o a la larga. Señores, detengámonos en estos últimos días a analizar si lo que estamos haciendo, vamos a hacer o vamos a hablar, le está dando la gloria al Dios Todopoderoso, al Dios bueno que nos salvó, que derramó su sangre y que nos ha dado una esperanza tan gloriosa y tan maravillosa. Deuteronomio 30:19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos, dice el Señor. Hoy contra vosotros, hoy que tú estás escuchando esta palabra, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Qué lamentable, y no estoy emitiendo un juicio, ver personas que usando la libertad que Dios le ha dado, están tomando decisiones erradas y han escogido la maldición en vez de la bendición de Dios. Desde el momento que decidimos seguir a Cristo, comenzamos a vivir la verdadera libertad. Juan 8:36 dice: y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero vuelvo y te recuerdo que esa libertad tiene el límite que Dios le ha puesto. Y ese límite no es malo, es bueno, para que no caigamos en el desorden, en el desenfreno. ¿Por qué la sociedad está como está? Porque no hay orden. Porque los límites se están saltando. Y es por eso la gente dice: Dios mío, ¿por qué esto? Por eso. Porque la mayoría ha decidido transgredir el límite que Dios puso. Convertir la libertad en un libertinaje. Sin embargo, el Señor dice: escoge. Y Dios te está hablando hoy, actualmente, en este momento, en este día. A ti que me está escuchando, te dice el Señor: escoge la vida. Porque la muerte está rondando. Sí, la muerte está rondando. Dios mío, cuánta mortandad, cuánto crimen, cuánta violencia. Bueno, escoge la vida. Escoge a Cristo. Porque cuando estamos en Cristo, sea que muramos o que vivamos, del Señor somos. Pertenecemos a Él. Y si partimos de esta tierra, entonces ¿qué vivimos? Porque vivimos eternamente. Escoge la bendición de servir a Cristo, de amar a Cristo, de obedecer a Cristo, de no transgredir los límites, de leer la palabra, de orar, de congregarte, de no criticar, de no juzgar y de no hablar lo que Dios no está hablando. Escoge lo que conviene, que es darle a otros lo que tú has encontrado, el Salvador y Redentor de nuestras vidas. Escoge la libertad de hacer lo que le agrada a Dios. ¿Tú sabes qué le agrada a Dios? La fe. Que todo el que se acerca a Dios crea que Él es real, que Él está vivo y que es galardonador de los que le buscan y de los que no usan la libertad como pretexto para hacer lo malo. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, la Biblia es tajante y muy clara, le será pecado. Entonces 2 Corintios 5:9 dice: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradable. Procura que la norma de tu vida, tu primera decisión cada día,
No es una decisión que tú haces cuando aceptas a Cristo, porque hay personas que aceptaron a Cristo un día, pero que ya se les olvidó. Ya se les olvidó, ya perdieron la pasión, el deseo, el ánimo, la motivación de obedecer a Dios, de servirle, de mantenerse en el camino. Porque los que van a alcanzar la vida eterna es por perseverancia y por paciencia. No es aceptarlo un día y luego usar la libertad como ocasión a la carne, no. Cada día pídele a Dios que te guarde de hacer lo que no te conviene. Pídele dirección al Espíritu Santo que está disponible para guiarte en todo momento. Y procura en todo momento ser agradable a Dios. Que tus actos, tus palabras, tus dádivas, porque hay gente que da para que lo vean, no, que tus dádivas sean agradables delante de Dios. Y sabes una cosa, te irá bien, te irá bien. Encontrarás la felicidad, encontrarás el camino a la vida eterna y a la dicha plena en esta tierra. La palabra ha sido expuesta, el consejo ha sido expuesto. Sí, todo eso que tú quieres está permitido, pero no te conviene, no glorifica a Dios. Yo espero que estas 4 preguntas tú te las puedas hacer a ti mismo. Debemos estar constantemente examinándonos y viendo a ver. Y antes de hacer cada cosa, no hacerla deprisa, detenernos un momento y hacerlo para gloria de Dios. Y entonces eso traerá resultados positivos a nuestra vida, porque muchos se preguntan por qué están deprimidos, por qué están cansados, por qué ya no quieren ir a la iglesia, por qué ya se enfriaron. Bueno, porque estás haciendo lo que no te conviene. Es una lucha, es una batalla campal, pero Dios está ahí para ayudarnos a vencer lo malo. Oremos en este momento. Padre, te damos gracias por tu palabra, muchas gracias. Porque ellas siempre llegan con el consejo atinado, actualizado, presente. Hoy tú nos recuerdas y te damos gracias por esa libertad con que tú nos has hecho libre. Porque tú viniste a deshacer las obras del diablo. Y tú nos entregaste este mundo y esta vida para que viviésemos en plenitud. Pero Señor, te pedimos que nos ayude a no cruzar los linderos que limitan el pecado. Que nos dé valor, Señor, para reconocer cuando estamos haciendo lo que no nos conviene. Pedirte perdón y encaminarnos por el camino que tú nos indicarás que sí nos conviene. Muchos en esta hora no saben que les conviene. Yo te pido que arroje luz a su entendimiento y les ayude a encaminarse por el camino de tu santa y bendita voluntad. Papá, gracias, porque tú siempre llegas a tiempo y porque tú siempre estás dispuesto a sostenernos, a levantarnos, a ayudarnos y a guiarnos, porque tú quieres pasar una eternidad con nosotros. Ayúdanos, Señor, a estar preparados. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Recuerden que estamos por aquí por Musa Visión, Canal 10, todos los sábados de 2 a 3 de la tarde. Y recuerde que cuando usted invita a alguien a escuchar esta palabra, usted está haciendo el trabajo, usted está evangelizando, está promoviendo la poderosa palabra de Dios. Bendigo a cada uno de nuestros televidentes y también a cada uno de nuestros oyentes por Melody 91.7 FM de 5 a 7 de la mañana. Y aquellos también que nos siguen por las redes sociales. No te olvides de suscribirte a nuestro canal. Ahí encontrarás palabra de Dios, que puedes confirmarla en el libro sagrado, el libro que nos va a ayudar a encaminarnos para llegar a la vida eterna. Te conviene que sigas nuestro programa, porque hemos decidido hacer lo que le agrada a Dios y decir lo que le agrada a Dios, sin añadirle y sin quitarle. Y también quiero recordarte que el 809-643-8877 está a tu disposición. A través de WhatsApp tú puedes testificar o puedes pedirnos la oración. Siempre estamos orando por ti. No te conocemos, pero Dios te conoce y Dios conoce tu necesidad. Y siempre pedimos que cada uno de ustedes sean bendecidos y que sus oraciones sean contestadas. Será hasta una próxima entrega. Que Dios te bendiga ricamente.